La línea 11 del Metro de Madrid espera cambiar de forma muy importante los desplazamientos en el suburbano, y una de las estaciones clave que formarán parte del nuevo trazado, la de Cuatro Vientos, es actualidad por una complicación que obligará a reconfigurarla y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Esta semana ha saltado la noticia sorpresa de que por culpa de un informe desfavorable del Ministerio de Defensa, la ampliación de la línea 11 de metro en Cuatro Vientos obligará a la Comunidad de Madrid a replantear el trazado de todo el tramo sur. Al parecer, el departamento que dirige Margarita Robles considera que el proyecto impacta de lleno en terrenos militares, lo que deja en el aire la llegada del suburbano a este enclave estratégico y obliga al gobierno regional a buscar alternativas para completar el mapa de la futura diagonal que arrancará o terminará, según se mire, en este punto clave, donde la línea 11 se conectará a la 10 y a cercanías. Recordemos que el proyecto inicial planteaba la conexión de La Fortuna, en Leganés, con la estación de Cuatro Vientos de la línea 10 a través de un túnel de unos 4 kilómetros que afectaría al aeródromo con uso civil y militar. Un entorno, el de Cuatro Vientos, donde se contemplaba la construcción de una nueva estación que haría las veces de intercambiador entre la línea 10 de metro y la C5 de cercanías, y donde, según el estudio informativo, este trazado se extendería bajo terrenos del Ministerio de Defensa, lo que exigirá demoler edificaciones de la base aérea de Cuatro Vientos, que es la clave que ha chocado con Defensa. Desde este ministerio se ha emitido un informe desfavorable contra este proyecto por el impacto negativo que tendrá en los terrenos militares de Cuatro Vientos, un documento vinculante que pone de manifiesto que el trazado diseñado afecta a la defensa nacional, lo que ha supuesto un considerable contratiempo a los planes de la Comunidad de Madrid, que ha respondido reconociendo que no resulta viable plantear una ampliación hacia Cuatro Vientos y, en consecuencia, tampoco una prolongación hasta Las Águilas, que dependía de ese corredor. De esta manera se ha ampliado en 8 meses, concretamente hasta el 10 de febrero de 2027, el plazo para redactar de nuevo el proyecto constructivo, que tendría que estar listo para este mes de junio. Con este punto y seguido, el gobierno regional busca disponer del tiempo necesario para valorar y analizar en profundidad los informes recibidos e incorporarlos adecuadamente al procedimiento antes de adoptar las decisiones que correspondan, y donde la Consejería de Transportes ha informado de que está analizando las diferentes alternativas para diseñar esta ampliación, ya que el informe desfavorable de Defensa constituye un elemento de especial relevancia, que deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de las distintas posibilidades, recalcando a la vez que las conclusiones definitivas se adoptarán una vez finalice la tramitación administrativa. A pesar del sorprendente revés que ha supuesto esta decisión, desde la Comunidad de Madrid se ha querido subrayar que está tramitando este proyecto con el máximo rigor técnico e institucional, analizando todas las consideraciones formuladas por las administraciones competentes dentro del procedimiento administrativo correspondiente. Un detalle que no deja claro ningún aspecto, por ejemplo, si se podrá mantener el trazado previsto o no, si se podrá modificar en parte o habrá que rediseñarse por completo sin pasar por Cuatro Vientos, lo que podría retrasar aún más los planes. Una línea 11 de metro de Madrid que da noticias cada semana y que comenzó siendo un ramal de 2 estaciones entre Plaza Elíptica y Pan Bendito, pasando por Abrantes, que ahora, con la gran ampliación en marcha, cruzará en un futuro cercano toda la ciudad para conectar Cuatro Vientos con Valdebebas en 20 estaciones. Llama la atención que un trazado así de dedicado, que afecta a terrenos y un aeródromo militar, se haya topado con un impedimento como este de repente, lo cual hablaría de una falta de previsión más que sorprendente desde la Consejería de Transportes del gobierno madrileño, pero que también podría deslizar la evidente falta total de comunicación y respeto institucional entre gobierno regional y nacional, que llevamos viendo ya demasiado tiempo. Un sinsentido que cada 2 por 3 afecta a los ciudadanos, sea cual sea su color político, y que debería ser una línea roja que nunca se debería cruzar, y que aquí veremos en qué acaba, aunque de momento parece que no se ha aprovechado para añadir aún más polémica al día a día de la actualidad política, por lo que esperemos que se resuelva lo más pronto y ágilmente posible.
Recordemos que esta línea fue noticia hace escasos días y nos hicimos eco de ello en un vídeo del canal con el cale del primer tramo del túnel excavado con tuneladora con la llegada a la futura estación de Madrid-Río. A día de hoy el tramo más avanzado del proyecto es el que se está ejecutando entre Plaza Elíptica y el futuro intercambiador de Conde de Casal, con 5,5 kilómetros y 6 estaciones, dos de ellas completamente nuevas, Comillas y Madrid-Río, que ya superan el 65% de ejecución. Solo esta fase supondrá una inversión de 739 millones de euros y estará finalizada en 2027. El tramo norte dará comienzo próximamente con la tercera fase de la ampliación de la línea, desde Mar de Cristal hasta Valdebebas, que unirá infraestructuras fundamentales como IFEMA, la futura Ciudad de la Justicia, el Hospital Central y la T4 del aeropuerto, teniendo una inversión de 880 millones de euros y donde las obras deberían comenzar en 2027, extendiéndose hasta 2031. Una obra de gran magnitud que se está desarrollando por fases y que cuenta con una inversión de más de 2.500 millones de euros que se traducirá en 33,5 kilómetros extra a la red del suburbano y que sigue dando titulares, no siempre positivos, y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.